La Iglesia Jesucristo el Verdadero Camino les da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Elsa Salas Mejía les invita cordialmente a escuchar la enseñanza que traemos en este día para cada uno de nuestros amables oyentes. Sabemos que cada programa nos trae edificación, nos acerca un poquito más a hacer con el conocimiento que debemos de tener con respecto a todas y aquellas cosas que nos interesan en el devenir, en el futuro, y aún más nos debe interesar después de que nuestro espíritu sale, a dónde va nuestro espíritu, a dónde va nuestra alma y qué pasa con nuestro cuerpo. Por eso es importante estar estudiando la palabra del Señor para poder entender qué y de qué manera el Señor nos encamina dentro de los planes y sus propósitos para cada uno de nosotros. Un saludo especial a todos nuestros amables oyentes. Un saludo especial al doctor Pinto, que se encuentra en la ciudad en estos días. Un Dios le bendiga. Un saludo especial también al señor Gonzalo Bernal, que le extraño, que un saludo especial a todos aquellos que de una u otra manera se encuentran cumpliendo años en este día de hoy. Vamos entonces a orar y vamos a bendecirle al Señor en su presencia. Padre bendito de los cielos, en este día venimos a adorarte, a bendecirte, a glorificarte y a exaltar su nombre santo. Gracias, poderoso Salvador, porque tú eres un gran maestro en la vida de cada uno de nosotros. Enséñanos, abre nuestros ojos, corre el velo de las cosas para poder entender y comprender la palabra, la enseñanza, Señor. Y sobre todo, Espíritu Santo, ayúdanos a poner por obra la palabra, a estar convencidos de la escritura, de la palabra de Dios. Y por eso cada día, Señor, te bendecimos, glorificamos su nombre y exaltamos su poder. Ayúdanos a entender, revélanos la palabra, instrúyenos en el conocimiento de todas y cada una de las cosas que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por este nuevo día que nos has regalado, Señor. Gracias porque el sol ha salido hoy para todos. Gracias por los que se convertirán hoy al camino de Cristo. Y gracias por los que mueren con la esperanza, Señor, de que un día resucitarán, Señor, y estaremos arriba en el reino de los cielos. Gracias, poderoso Dios. Gracias, bendito Señor. Te bendecimos, glorificamos su nombre y exaltamos su poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca del espíritu del hombre. Les repito, estamos hablando de lo que nos da vida a cada uno de nosotros, de la función que cumple nuestro espíritu con relación a Dios. Tenemos que conocer primero nuestro espíritu para poder entender el movimiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es la persona que Dios nos ha dejado aquí, que Jesús nos lo ha dejado también para que nos instruya, para que nos prepare, para que nos redarguya. Él tiene una tarea por hacer con nosotros. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser cada día mejores, que nos ayude cada día a cumplir la palabra de Dios, a estar convencidos de ese movimiento, de esa tarea que cada uno de nosotros debemos hacer con respecto a la palabra de Dios. Bien, nosotros en el programa anterior venimos hablando de la última característica de la muerte, el objetivo o la meta o la finalidad o el propósito de la muerte tanto del sacerdote Aarón, del pueblo de Israel, como Cristo Jesús, que murió por la humanidad. Nosotros en el programa anterior habíamos hablado de que Aarón murió por su pecado y habíamos hablado acerca del pecado de Aarón fue por causa de la rencilla que tuvo con el pueblo y de no haber cumplido la palabra que Dios le había dado, que no había honrado el nombre del Señor delante de todo el pueblo, y por tal causa, dice la palabra del Señor, Aarón murió como dice la escritura. Entonces, la misma palabra del Señor, la misma escritura me enseña que cada uno de nosotros debemos de cumplir
para saber hacia dónde nos vamos. La palabra del Señor dice la escritura que nosotros caminamos de acuerdo a lo que dice la palabra. Ahora, yo les había dado una cita en número 24 y sobre esa cita estamos trabajando. Dice, Aarón será reunido a su pueblo. Miremos aquí esta partecita que yo en el programa anterior le decía que la palabra del Señor dice que conforme sea el líder va a un lugar y el pueblo que sigue a ese líder va a ese lugar. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero invitarles y que nunca se les olvide esta cita. Oseas, capítulo 4, versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Entonces aquí nos está diciendo lo que dice acá la palabra, lo que el Señor le dijo a Aarón, que él será reunido con su pueblo. Miramos el ejemplo del día de ayer cuando el Señor Jesús se encuentra en el madero y allí el Señor Jesús, con el arrepentimiento que tiene de este personaje que está en la cruz por causa de su pecado. Y mire lo que dice el Señor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Usted y yo definimos hacia dónde queremos ir. Si somos seguidores de hombres que fornican, que adulteran, que solamente les importa es el dinero, la lascivia, la codicia. Recuerde que el pecado de Adán y Eva fue la codicia, la lascivia, y la lascivia es un deseo desmesurado por obtener una serie de cosas, por ir a hacer cosas incoherentes. Por eso aquí la misma palabra del Señor nos está diciendo, Aarón murió por su pecado, pero ese pecado fue y lo colocaron allí donde estuvo su pueblo, porque el pueblo también murió en rebelión, en rebeldía con los designios del Señor. Mire, leamos entonces otra vez el versículo 24 de Números 20. Aarón fue reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo le di a los hijos de Israel. Por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Recuerda que en el día de ayer yo le dije que Jesús le ofreció un agua a la mujer samaritana y le dijo que esa agua era gratuita, que esa agua usted la puede beber. Por eso vuelvo y les digo, cuando en una denominación me piden dinero para que la gloria de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios se dé, es una iglesia o es un líder que seguramente no va a estar delante de la presencia de Dios. Y todos aquellos que sean partícipes del comportamiento de ese sacerdote morirán, dice el Señor. Por eso, mire, vuelvo y le repito, hermano, lo que dice Oseas con respecto a lo que dice la palabra del Señor. Dice, y será el pueblo como el sacerdote. O sea, si yo hago adulterio, fornicación, robo, digo cosas que no son, ¿cómo será el pueblo? De la misma manera. Y dice el Señor, ¿cuál es la consecuencia tanto del pueblo como del sacerdote? Dice, le castigaré por su conducta. Por eso todas esas personas que a nivel mundial hablan, pero no hablan de acuerdo a la palabra, sino están inventando, ese pueblo será castigado junto con su sacerdote, con ese líder que nosotros escuchamos o que nosotros somos seguidores y somos partícipes de su conducta. Y dice, y le pagaré conforme a sus obras. O sea, conforme a las obras, conforme al caminar de ese líder, usted como pueblo recibirá la recompensa también, sea buena o sea mal. Pero si nosotros somos seguidores de Cristo,
Si nosotros somos seguidores del Señor, estaremos en el paraíso como el Señor se lo prometió. ¿A quién? A este malhechor que en el momento último se arrepintió, reconoció que él era un hombre sin mancha, que él era un hombre sin pecado y que él estaba allí no por el pecado de él, sino porque Jesús estaba cumpliendo una función maravillosa y era nuestra redención. Pero si yo soy redimida, si en mis pecados han sido perdonados, pero yo sigo a hombres que no están dentro de los parámetros del Señor, la Biblia dice, yo soy igual a ese pastor, yo soy igual a ese líder, yo soy igual, ¿por qué? Porque esa persona lo está instruyendo en los objetivos que él tiene. Todos aquellos que están haciendo las cosas mal tendrán su propia recompensa. Entonces es decisión suya y es decisión mía a cuál sacerdote o líder yo voy a seguir. Porque aquí la palabra es muy clara. Este hombre, en medio de una situación, reconoció. ¿Por qué no le habló al otro? Porque al Señor no le interesan los condenados. Al Señor no le interesa aquellos que no se quieren arrepentir. El Señor no le interesa a aquellos que en medio de la situación blasfeman, reniegan, pelean y todo este tipo de cosas. Al Señor le interesa el corazón que se arrepiente, el pecador que reconoce su pecado y que sabe y reconoce en ese momento a Cristo Jesús. Por eso usted y yo definimos dónde queremos estar y cuál es la persona que vamos a seguir por medio de las enseñanzas. No que nosotros los que hablamos la verdad de la palabra de Dios, porque hay mucha gente que habla la palabra del Señor. Hay muchas personas que verdaderamente están dando una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría para todos y cada uno de nosotros. Por eso es importante que usted y yo sepa hacia dónde usted está dirigido, en dónde tiene sus ojos al sacerdote que fornica, el sacerdote que toma vino, al sacerdote que hace y deshace con su vida. Diariamente nosotros nos encontramos con personas que obran mal. Recuerde que cuando hablo de sacerdote no me estoy refiriendo solamente a los que nosotros conocemos. Estoy refiriendo a todo aquel que predica la palabra del Señor, a todo aquel que dirige una congregación, a todo aquel que está en una posición en donde Dios, si fue Dios quien lo llamó, debe cumplir el propósito de la enseñanza de la palabra del Señor. Por eso aquí la misma palabra dice que el Señor le dijo, usted va a morir porque usted fue rebelde, porque usted no me glorificó delante del pueblo. Y nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, debemos glorificar el nombre del Señor. No hacer personas para nosotros, sino hacer personas seguidoras de Cristo Jesús, de la palabra de Dios, como lo enseña la parte de la Escritura. Ahora, miremos algo importante que nos enseña aquí la palabra de Dios. ¿Y qué es? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es esta situación o qué, a dónde nos lleva el que nosotros estemos en esta situación o en este estado momentáneo, sea de murmuración o sea en lo que sea? La misma palabra del Señor nos está hablando y nos está enseñando acerca de esta condición que cada uno de nosotros tenemos. Los pecadores son llamados al arrepentimiento. Por eso lo primero que el Señor Jesús y Juan el Bautista, el apóstol Pedro, Pablo, siempre llaman es arrepentirnos. El arrepentimiento consiste en darle la vuelta al pecado, es decir, darle la espalda. Que si yo antes mentía, ahora hablo la verdad. Que si antes yo estaba haciendo algo malo, pues ahora hago lo contrario a lo que me dice la palabra del Señor. Entonces, los pecadores son llamados al arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Miremos Números 32, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará, dice la palabra del Señor. Fíjense que aquí mismo la palabra del Señor nos está diciendo que el pecado nos alcanza.
¿Qué quiere decir? Que si nosotros constantemente estamos haciendo lo mismo y sabemos que eso es pecado delante de Dios, porque el pecado es la infracción de uno de los mandamientos del Señor. Cuando yo peco, fíjese que el Señor en Oseas, ¿qué nos dice? El que fornica, el que toma vino, el que toma mosto, el que roba, el que mata, ese es un infractor de la ley de Dios. Ese es el que ha violado la palabra del Señor. Si usted es una persona que tiene idolatría, que le pregunta al leño o que le pregunta a la piedra, usted es una persona que está en un gran pecado delante de Dios, y ese pecado se llama la idolatría, y la idolatría es causal de muerte. Por eso el pueblo del Señor, de Israel, el Señor lo dejó en medio del desierto. ¿Por qué? Porque ellos fueron siempre, constantemente cometiendo falta y pecado. Dice aquí la palabra del Señor, y vamos a mirar esta parte que me parece importante. Dice que cómo el Señor llama a una persona que está en pecado. Primero lo llama al arrepentimiento, pero ese arrepentimiento es por la palabra de Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros por medio de su palabra a faltar o a separarnos de aquello que nosotros estamos haciendo mal delante del Señor. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, fíjese que el Señor aquí nos está hablando y nos está enseñando acerca de qué, de que Jesús conoce la situación de cada uno de nosotros. Jesús conoce cómo y de qué manera nosotros le estamos faltando al Señor, cómo y de qué manera nosotros estamos infringiendo las normas de parte del Señor. Entonces dice que el Señor nos llama por la palabra de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, lo primero que nos enseñan es a tener una relación con la palabra del Señor. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es una espada que nos permite discernir, que nos permite separarnos de la situación de pecado, de una situación adversa a las cosas del Señor, o para estar dentro de la sintonía con el Señor. También la palabra del Señor dice que el pecador es llamado al arrepentimiento por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces fíjense que es importante que usted y yo conozcamos cómo está nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo me enseñe y me lleve a cada uno de nosotros lo que dice la palabra. Busquemos en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 y 37. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro ya y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces fíjense que aquí nos están hablando que para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestra vida sea diferente, es necesario arrepentirme, es necesario convertirme, es necesario bautizarme, es necesario recibir el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él me ayude y me lleve a mí al camino del Señor. También el pecador Dios ha hecho un llamamiento por medio de la mención de algunos pecados de los que nos habla la palabra del Señor. Miremos lo que dice Hechos capítulo 24, versículo 25. Ahora, mire, esta cita bíblica es acerca de la defensa de Pablo ante Félix. Entonces, aquí Pablo le está hablando acerca de todas las situaciones y de todas las cosas, y cuando él escuchaba lo que Pablo le estaba diciendo, entonces él sintió miedo por causa de sus pecados, y por eso Félix dice la siguiente manera: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix
se espantó y dijo: ahora vete, por cuanto tenga oportunidad, te llamaré. Entonces fíjense que él, en ese momento en que Pablo estaba hablando de la justicia, de el dominio propio, estaba hablando de todas las cosas que en ese momento de pronto Félix estaba haciendo, sintió el redarguir de su vida, de su caminar, y sintió temor, y por eso sacó de la presencia al apóstol Pablo. Entonces, fíjense que hay cosas por las cuales el Señor quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos de nuestras malas situaciones y de todo aquello que de una u otra manera el pecado nos alcanzará. Si nosotros seguimos siendo reiterativos, seguimos haciendo las mismas cosas, seguramente el Señor tendrá una situación o tendrá un llamamiento especial. Otro llamamiento que Dios le puede hacer al pecador es por una enfermedad. Marcos capítulo 2, versículo 5 dice la escritura. Miremos a ver lo que dice acá la palabra del Señor. Mire lo que dice acá en Marcos. Dice, en esta parte de la Biblia nos habla acerca de la sanidad de Jesús a un paralítico. Dice así el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Entonces, fíjense que hay enfermedades que llegan a nuestra vida por el pecado. ¿Por cuál pecado? Bueno, usted sabe qué es lo que usted está haciendo, usted sabe cuál es la problemática que se está viviendo, y por eso cada uno de nosotros debemos de mirar cuál es nuestro caminar, y si el pecado nos está alcanzando, si el pecado nos está dominando, si el pecado es el que ha tomado control en la vida de cada uno de nosotros. Entonces fíjense que aquí la misma palabra del Señor, la escritura, me está enseñando, me está llevando a que usted y yo miremos si estamos siguiendo a la persona adecuada, la persona que me va a sacar de ese pecado, la persona que me va a salvar de una situación que ha de venir sobre la tierra. Recuerde que estamos hablando de la muerte tanto de Aarón como la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aarón murió por su pecado, dice la palabra del Señor, por la desobediencia a los mandamientos del Señor. ¿Cuánta gente ha muerto en la desobediencia de los mandamientos del Señor? Fíjese que el Señor dice: allá los reúno y espere su juicio. Pero es contrario a la persona que muere y que está con Jesús. Porque el Señor Jesús no le dijo: bueno, espere allá en tal lugarcito y que le hagan oraciones y le pongan flores y le hagan todos los meses oraciones y cada año hace un montón de rituales a ver si de pronto yo lo saco. No, hermano, con Jesús no tenemos necesidad de nada de esos rituales que el hombre le ha puesto a la gente para tener su alma subyugada, para despojarlo de sus bienes y para llenar sus bolsillos con la fe suya. Vea que el Señor dice que por la fe de aquellos que estaban pidiéndole al Señor por esa persona, dice: los pecados de él son perdonados. Entonces no se deje engañar por ninguna denominación, que si usted le lleva la plata, que si usted paga no sé qué cosas, que si usted paga esto, que si le pone flores, que si hace todos estos rituales. Eso es falso. Usted lo que está haciendo es alimentando los bolsillos de estas personas inescrupulosas que no conocen la palabra de Dios y que simplemente lo que quieren es recibir dinero y jugar con la fe débil de cada uno de nosotros. Entonces es importante que usted simplemente crea en el Señor Jesucristo, crea que Él es el Hijo de Dios, crea que Él le salvó a usted y que la gracia está con usted, y por medio de la gracia usted va a obtener todas y cada una de las cosas que el Señor quiere para usted. No hay necesidad de pagar. El agua es gratuita, dice la palabra del Señor. Recuerda lo que dice Apocalipsis 22:17: tome del agua gratuitamente y con libertad. Y esa agua que nos ofrece el Señor Jesús y le ofreció a la mujer samaritana es gratuita. La salvación es gratuita, la sanidad con el Señor es gratuito.
Yo pienso que cuando las personas piden es porque no tienen fe, es porque no saben que no están con el Señor y que por medio de ese acto ustedes van a creer. Y resulta que las cosas no son así porque ustedes están ofendiendo la presencia del Señor. Y por eso muchos, en vez de estar enriquecidos, perdieron sus casas, perdieron sus carros, perdieron su dinero y hasta el sol de hoy nada ha pasado. ¿Pero por qué? Porque usted ha creído en el hombre, porque usted ha creído en los falsos pastores mentirosos que se levantan en el nombre de Jesús a obrar y a decir cosas que no son verdad. Entonces, somos nosotros los únicos responsables de lo que estamos viviendo en nuestra fe. Vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Continuaremos con la segunda parte de nuestro programa acerca de la semejanza de la muerte de Aarón y el objetivo de la muerte de Cristo Jesús. Habíamos hablado que la muerte de Aarón se produjo por causa de su desobediencia a los mandamientos que Dios le había dado para que glorificara su nombre delante de todo un pueblo. Ahora, en esta segunda parte del programa, vamos a estudiar el verdadero propósito, la meta o la finalidad de la muerte de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz? ¿Por qué el Señor entregó su vida? Nosotros sabemos que en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva cometieron la falta de desobedecer el mandamiento de Dios, entonces caímos de la gracia del Señor y entramos a un mundo que se llama el terrenal, el diabólico y todo lo que nosotros conocemos actualmente. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, dice la palabra, a quitar una serie de ordenanzas, a quitar una serie de rituales que supuestamente llevarían al pueblo a la presencia del Señor. Eso es para el pueblo de Israel, pero para nosotros la iglesia las cosas funcionan de una manera diferente. ¿Qué fue lo que hizo por nosotros el Señor en la cruz? Lo primero que Dios hizo fue que Él pagó por nuestros pecados. Miremos entonces qué nos dice la Escritura con respecto a esta primera característica o primera razón por las cuales Jesús murió en la cruz. Dice así la palabra del Señor. Y Él, es decir, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Entonces fíjese que aquí el Evangelio de Juan nos está hablando, o en esta carta que Juan escribe, nos está diciendo que Él vino a morir no solamente por nuestros pecados, sino por todos los pecados del mundo, dice la palabra del Señor. Existe otra razón muy importante que nos enseña la palabra de Dios, que es la razón y el motivo por la cual Jesús murió en la cruz. Miremos lo que dice el Salmo 22:1. Dice así la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas del pueblo de Israel. Ya fíjense que esta es la segunda razón por la cual Jesús murió en la cruz. Una, por el perdón de los pecados de cada uno de nosotros y del mundo entero. Y dos, porque da cumplimiento a lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios le había dicho a Adán que vendría una simiente de mujer y que pelearía contra la simiente del adversario, y al final Jesús sería el vencedor para rescatar todo aquello que se había perdido y para volver todas las cosas a su estado original, como dice la palabra del Señor. Existe una tercera razón por la cual Jesucristo murió en la cruz. Y la tercera dice que Él entregó su vida por amor a nosotros. Busquemos Mateo capítulo 27, versículo 50. Dice así la palabra del Señor. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Miremos esta parte que nos da un cimiento o nos fundamenta el trabajo que venimos haciendo nosotros de la muerte, es decir, de la separación del cuerpo con el espíritu. Sabemos que el espíritu vuelve a Dios, nos lo enseña el libro de la sabiduría, y aquí también nos está hablando el Evangelio de Mateo, que el Señor le encargó a su Padre el espíritu, es decir, lo que le da vida al hombre, para que cuando viniera Jesús a resucitar, nuevamente su espíritu fuese entregado para entrar nuevamente en el proceso que cada uno o que el Señor tenía en el cumplimiento de la palabra y en el cumplimiento de la profecía, que Él resucitaría y nos traería vida y vida en abundancia y eterna con la resurrección de Cristo Jesús. Miremos entonces otra razón por las cuales Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Recordemos que la vida, Aarón murió por su pecado. Jesús fue una persona sin mancha, una persona que no conoció pecado, una persona que venía con un propósito específico, era recoger el pecado de toda la humanidad, como dice la palabra. Jesús confió en Dios hasta el fin. Miremos lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces fíjese que acá el Señor está hablando en lengua, está hablando en una lengua aramea, está hablando en una lengua que la gente entendía, porque en esa época la gente hablaba diferentes idiomas. Siempre el pueblo de Israel se ha caracterizado porque son políglotas, hablan diferentes idiomas, personas que hablan 4 y 5 idiomas, porque eso forma parte de la cultura israelita. Ojalá que en nuestro país también existiese eso, pero que desde muy niño verdaderamente nos enseñaran a hablar diferentes idiomas para poder desenvolvernos en el camino y no quedar ponchados en la mitad porque no sabemos hablar una segunda lengua. Entonces, esta parte está diciendo que él había confiado su vida a nuestro Dios, de la misma manera que usted y yo le hemos confiado al Señor nuestra vida. Y por eso es importante que si usted le ha entregado su corazón al Señor, le ha encargado su vida, el Señor guardará su espíritu hasta el día postrero. Existe otra razón también fuerte y poderosa acerca de lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esta quinta característica o esta quinta razón por la cual Jesús murió en la cruz se llama que Él pidió perdón por todos nuestros pecados. Mire lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Fíjese que acá Jesús en el mismo madero pide perdón al Señor, al Padre, al Dios Todopoderoso por la actitud de los seres humanos, por la actitud de los romanos, por la actitud de los mismos judíos, por la misma actitud de los gentiles que en ese momento estaban siendo partícipes de la crucifixión y de la sentencia de muerte que había caído sobre la vida de Jesús. Entonces, ¿y por qué? Porque Él estaba pidiendo perdón por nuestros pecados, los pecados de cada uno de nosotros que cometemos diariamente ofendiendo la presencia del Señor. Existe otra sexta razón y es que Él dice que Él salvó a un criminal arrepentido. Aquí en Lucas 23:43 Él mismo le dice, ya lo tuvimos la oportunidad de escuchar la enseñanza en la primera parte del programa. Y es donde Él le dice que Él le perdona los pecados y que allí, en ese momento, por haber reconocido que Él era un pecador y haber reconocido a Cristo Jesús como el único y suficiente y que Él era el Hijo de Dios y que ellos estaban allí pidiendo, haciendo la obra de cada uno debido a sus pecados. Pero Él reconoció
y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él mismo le responde el Señor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces en ese momento Dios, a través de Jesús y su arrepentimiento genuino y verdadero, le dio la oportunidad para que este hombre se salvara y estuviese en el lugar en donde está Cristo. Recuerde lo que nosotros venimos trabajando. Recuerdan lo que dice Amós 4:9, que como el pueblo, así como es el pueblo, es el sacerdote, y que el Señor castigará la conducta del pueblo, la conducta del sacerdote, y lo llevará a cada uno al lugar que le corresponde. Por eso, si usted y yo somos seguidores de Jesús, es importante que reconozcamos la obra de Cristo, que empecemos a caminar diferente en la obra del Señor para que podamos irnos con Jesús. No esperemos irnos con el Señor si nosotros no le hemos cumplido al Señor la tarea. Si nosotros no hemos cambiado, si nosotros seguimos en nuestros deleites, en nuestras pasiones, en todo aquello que de pronto nos trae un deleite momentáneo, una satisfacción que nos va a traer una condenación en la vida eterna. Entonces, otra de las razones por las cuales Jesús murió por nosotros es que Él salvó a un criminal, es decir, a nosotros también. En Colosenses dice que él exhibió públicamente el acta que nos condenaba delante de Dios. Y esa acta fue rota, dice la palabra, y ya no hay un documento, ya no hay un testamento, ya no hay un papel que nos condene nuestras obras, nuestras malas acciones, sino que hemos sido redimidos, hemos sido restaurados y hemos sido lavados y perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Por eso es importante que cada uno de nosotros reconozcamos la obra del Señor Dios Todopoderoso, la obra de Cristo por medio de ese amor inquebrantable, de ese amor puro y sincero de nuestro Dios, Señor Rey Celestial. Ahora, recuerde algo muy importante que nos enseña la palabra. Ustedes se acuerdan de la palabra en donde el Señor sacó a Adán y Eva del jardín del Edén. Lo sacó de ese lugar que Dios mismo había preparado para que el hombre disfrutara de toda la creación, para que el hombre pudiese disfrutar de todo lo que Dios se había hecho, de los animales, de las plantas, de los frutos, de una relación de pareja y de una formación de una familia mediante la unión del hombre y de la mujer, como Dios así lo ha diseñado desde el principio. La palabra del Señor dice que en ese momento se cerró toda relación con Dios. Así como Dios le hablaba a Adán, así como Dios le hablaba al hombre, ya no podía hablarle el Señor. ¿Por qué? Porque había una falla, había un pecado que se había convertido en desobediencia a los mandamientos de Dios. Por eso Dios lo saca del jardín del Edén, coloca un querubín para que guarde y cuide la entrada a ese lugar. Entonces nadie puede entrar a ese lugar. ¿Para qué? Para que entrara y tomara del árbol de la vida y así de esa manera vivieran eternamente en pecado. Dios guardó la vida del ser, la vida de Adán y Eva por causa de su desobediencia. Por eso Él los coloca al oriente, porque la Biblia dice que del oriente viene la salvación para el universo. De la misma manera que la salvación de nosotros viene por los judíos. Recuerde que la mujer samaritana se lo dijo a Cristo Jesús. Sabemos que la salvación viene por el pueblo judío, por un rey que ha de venir a traer salvación, que ha de traer sobre la vida de cada uno de nosotros una redención y llevarnos nuevamente a un camino, a una posición y una condición de la misma que tenía Adán y Eva desde el principio. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, como Adán cerró ese camino, cerró ese lugar, trajo pecado a la tierra, entonces Cristo vino a hacer una obra con nosotros. Se dice que con la obra de Cristo se abrió nuevamente el camino a la casa del Padre. Mateo 27, versículo 51, dice así la palabra del Señor. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces fíjese que aquí lo que dice la palabra es que con la muerte de Jesús el camino se ha abierto nuevamente para que nosotros podamos llegar al Padre, para que nosotros podamos hablarle al Padre, para que nosotros podamos experimentar como morada, seamos templos, seamos casa, seamos edificios, para ver todos los días la gloria del Señor sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermano, que usted y yo recibamos cada una de estas razones por las cuales Jesús entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Vuelvo y les repito, Aarón murió por su pecado y murió tal vez esperando la resurrección y murió tal vez esperando la promesa de ese Mesías, porque recuerde que el Señor le dijo a Moisés que él levantaría de su mismo pueblo a un profeta que sería grande y que su ministerio nunca perecería, sería perpetuo. Y él se estaba refiriendo a Cristo Jesús. Todos los israelitas, desde el mismo momento de la caída de Adán y Eva, han venido esperando la venida del Mesías, la venida del Señor, la venida del Salvador. Apenas que el Señor vino, ellos no les recibieron porque ellos le esperaban de otra manera. Ellos le esperaban de otra forma, no como el Señor Jesús vino. Recuerde lo que dice Lucas. Lucas dice que Jesús ha sido traído o ha sido puesto primero para revelación de nosotros los gentiles y segundo para la gloria del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son dos pueblos que son el pueblo de Israel, que es la niña de los ojos, es el primogénito de Dios, y cada uno de nosotros como iglesia que formamos parte de él. Miremos entonces qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de el nuevo camino que Cristo Jesús abrió para todos aquellos que somos sus seguidores, para todos aquellos que caminamos en la gloria de Dios. Dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Entonces, fíjese que aquí la misma palabra del Señor nos está enseñando que Él, con su obra de la muerte en la cruz, allí en el madero, en el monte del Gólgota, Él entregó su vida, venció todas las cosas que habían en contra de la naturaleza, en contra de nosotros, y nos ha acercado a cada uno de nosotros nuevamente a ese camino, a ese nuevo camino, dice la palabra del Señor, un camino que ha sido abierto a través del velo. Ya no es por la carne, hermano. Su vida espiritual no puede basarse en lo que usted ve. Es que si yo veo que el Señor me bendice, entonces yo creo. Es que si a mí el Señor me trae esto, entonces yo entenderé y comprenderé que verdaderamente Dios está conmigo. Nosotros no podemos caminar por vista, tenemos que caminar con la fe. Y la fe, recuerde lo que nos enseña la palabra. La fe es, dice la escritura, es la convicción que tiene usted acerca de Dios delante de ese Dios todopoderoso. La convicción que tiene usted delante de Dios, y lo que nos enseña así de esta manera la palabra. Usted tiene fe, entonces camine de acuerdo a lo que dice la escritura. Hay un nuevo camino y ese camino es Cristo Jesús. Ya no es el camino de Adán, ya no es el camino de las cosas naturales, de las cosas terrenales. Es el nuevo camino que es el espiritual, el que Cristo Jesús abrió con su muerte y nos ha reconciliado junto con nuestro Padre Celestial. Podemos estar con Él, podemos disfrutar de su presencia, podemos orar, podemos entrar a conocerle. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, o sea, a través de todo lo que Él hizo en su cuerpo, todo lo que Él recibió en su cuerpo, todo lo que Él vivió en la tierra por nosotros, fue suficiente para Dios para que cada uno de nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Por eso
existen estas siete razones, y de pronto puede existir muchas más, pero hasta ahora veo aquí en esta, lo que nos habla Mateo 27 del 46 al 51, nos está hablando de estas siete razones por las cuales nosotros podemos entrar a un nuevo camino y podemos llegar a entrar a la casa del Padre. El Padre hará en nosotros una morada, el Padre nos ha elegido para que nosotros seamos sus adoradores. Por eso aquí miramos lo que la Biblia nos enseña. Miremos entonces, Aarón murió por su pecado y fue reunido ¿con quién? Fue reunido con el pueblo que fue rebelde, esperando el juicio del Señor. Cristo Jesús murió, resucitó, ¿y dónde está? A la diestra del Dios Todopoderoso, allí en compañía de los santos, como dice la palabra, allí en compañía de los ángeles, en donde diariamente Él está siendo alabado, exaltado y regocijado con la presencia del Padre. Nosotros, si somos seguidores del Señor, podemos irnos al lugar porque Él dice que Él se va para hacer moradas para cada uno de nosotros. Usted y yo definimos dónde queremos estar. La misma Biblia me dice que como sea mi sacerdote, es decir, el que me ministra, el que me enseña, el que me instruye, así voy a ser yo. Por eso la palabra del Señor nos está diciendo que debemos de poner los ojos en Cristo Jesús. La palabra de Dios es muy clara, la palabra del Señor nos enseña exactamente lo que Dios quiere que nosotros caminemos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Por eso la misma escritura nos enseña que nosotros somos lo que verdaderamente nosotros tenemos en nuestro conocimiento con la palabra del Señor. Usted y yo tenemos un caminar, tenemos una puerta abierta que el Señor nos ha abierto. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que fíjense lo que nos dice el Señor. ¿Tú has resucitado de nuevo? Claro, porque 1 Corintios 5:17 nos está diciendo, de modo que si hemos recibido al Señor, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí Pablo le está escribiendo a los colosenses y le está diciendo que si hemos resucitado con Cristo, recuerde que el Señor que le dijo a Adán que si comía de ese fruto de cierto moriría. ¿Qué quería decir? Que ellos serían separados de la presencia del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo nos está hablando que con la muerte de Cristo nosotros resucitamos, es decir, nos acercamos nuevamente al Señor. Podemos tener esa misma relación que hubo en el jardín del Edén antes de la caída de los primeros padres. Entonces, aquí la palabra del Señor dice, oiga, usted resucitó, entonces, ¿cuál es la acción? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice, primero busque de las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? Busque la sabiduría del Señor, busque el conocer la palabra, busque de conocer de Cristo, busque de todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. Eso es lo que usted tiene que hacer. No es simplemente ir a una congregación para que me digan que Dios me va a dar casa, que Dios me va a dar carro, que Dios me va a dar una serie de cosas, simplemente porque en mí y en donde yo estoy, el pastor no habla sino de dinero, habla de casas, habla de carros, habla de plata, pues eso es lo que yo recibo, pues eso es lo que yo anhelo y eso es lo que yo estoy buscando. Entonces por eso el Señor dice, ponga su mirada en las cosas de arriba, ponga su mirada en las cosas que hay allá arriba. Y dice, y donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué Dios nos responde? Porque ahí delante de Dios hay alguien que intercede por nosotros. Hay alguien que ha dado nuestro nombre
en el libro de la vida y que por ende nosotros tenemos derecho, como dice la palabra, a tener las bondades y las misericordias de nuestro Dios. Pero para tener esos derechos yo debo de caminar delante del Señor una vida santa, íntegra y responsable, dependiendo de mi caminar con el Señor y qué tanta entrega y qué tanto amor tengo yo por el Señor. Por eso la palabra del Señor me está diciendo, oiga, ponga la mira en las cosas de arriba y no en lo terrenal. Y ese es el problema que actualmente nosotros vemos en muchas denominaciones. Les están enseñando a poner sus ojos en las cosas de la tierra y seguramente se quedarán, porque nada de lo que hay aquí en la tierra será llevado al cielo, como dice la palabra. Lo que usted haga para Cristo, lo que usted haga con su templo, eso es lo que va a hacerle la entrada y va a llegar usted hasta la misma presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, yo le invito, hermano, para que usted entre en este proceso y sepa a quién usted está siguiendo. ¿Sigue los arónicos o son seguidores de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Amables oyentes, muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente.